Fisiología y biofísica, Unidad Académica 1, Funciones cognitivas, Parte 2, Aprendizaje y memoria. Es bastante intuitivo pensar que la conducta resulta de la interacción entre los genes y el medio ambiente. A lo largo de esta asignatura hemos visto ejemplos de cómo los genes, a través de las proteínas que codifican, pueden ejercer su influencia en el comportamiento. En esta parte y la siguiente, estudiaremos una de las principales formas en que el ambiente modula la conducta de los organismos vivos, incluyendo los seres humanos. Esos mecanismos son los procesos relacionados con el aprendizaje y la memoria. Veamos a continuación cómo podemos definir estos términos. El aprendizaje es el proceso por el cual adquirimos conocimiento del mundo. Es decir, podemos pensarlo como la manera que tiene el sistema nervioso para adquirir nueva información que se observa como cambios en el comportamiento. Por su parte, la memoria es el proceso por el cual el aprendizaje es codificado, consolidado, almacenado y luego recobrado. En muchos sentidos, podría decirse que nuestra memoria define quiénes somos como individuos. El aprendizaje y la memoria son esenciales para un funcionamiento pleno y la supervivencia tanto de humanos como animales. Para comenzar a comprender la memoria humana, resulta útil categorizarla de dos maneras diferentes. Una de acuerdo a su temporalidad y asociada a esta, a su labilidad asociada. Y otra de acuerdo a la naturaleza de la información almacenada. Veamos primero el aspecto temporal. La primera categoría temporal es la memoria de trabajo, que involucra la capacidad de mantener en la mente la información durante segundos o pocos minutos luego de la adquisición durante el aprendizaje. Este tipo de memoria es muy lábil y está relacionada con aspectos atencionales, entre otros. Ejemplos ilustrativos podrían ser recordar una serie de números aleatoria o recordar las palabras de esta frase mientras las escuchamos, para poder armar un sentido coherente de la oración. Posee una capacidad muy limitada de ítems a recordar. Veremos más detalles de este tipo de memoria cuando comentemos las funciones de la corteza prefrontal en el último video de este seminario. Luego podemos distinguir la memoria de corto plazo, que dura de minutos a pocos días y que puede ser alterada mediante eventos que desorganizan la actividad cerebral como crisis epilépticas o ciertos fármacos. Podría pensarse, como analogía, que funciona como la memoria RAM en una computadora. Finalmente, existe una memoria muy estable, denominada de largo plazo, que puede durar desde días hasta años o toda la vida del individuo. Una característica crítica de esta memoria es que requiere de la síntesis de proteínas, mientras que las otras memorias no. Además, permite una capacidad muy grande de almacenamiento. El pasaje de las memorias de corto plazo a largo plazo se conoce como consolidación. La analogía informática en este caso serían medios de almacenamiento duraderos como un DVD o un pendrive. Es importante comentar que cualquiera de estos tres tipos de memoria puede ser evocada, es decir, recuperadas para su acceso o pueden ser olvidadas. Al olvido se lo puede definir como la pérdida de información previamente almacenada. Algunos descubrimientos a mediados del siglo XX permitieron distinguir que las memorias de largo plazo pueden clasificarse en dos grandes tipos. La memoria declarativa, también llamada explícita, que requiere de una evocación consciente y deliberada, y la memoria no declarativa o implícita, que no es evocada conscientemente. Esta última es filogenéticamente muy antigua, de hecho existe ya en invertebrados. Por otra parte, la memoria declarativa es evolutivamente reciente y acompaña el desarrollo del hipocampo y estructuras diencefálicas. De este modo, podría hablarse entonces de memorias inconscientes y conscientes, con mecanismos y procesos independientes. Veamos en más detalle en qué consisten las memorias declarativas. Estas memorias engloban el conocimiento objetivo de las personas, los lugares y las cosas. Se las considera muy flexibles y abarcan múltiples fragmentos de información variada. El psicólogo canadiense Tulving propuso la clasificación de las memorias declarativas en semánticas y episódicas. La memoria semántica comprende los conceptos globales, por ejemplo, el agua es húmeda, París es la capital de Francia. Describe la memoria de los hechos objetivos, cosas que encontramos en una enciclopedia o aprendemos en la escuela. La memoria episódica implica recuerdos asociados con un tiempo específico, lugar o personas. Es la memoria de las experiencias personales autobiográficas. Por ejemplo, nos permite recordar qué estábamos haciendo cuando salió campeón nuestro equipo de fútbol favorito o nuestro primer recital.
Veremos a continuación cómo el caso de un paciente clave en la historia de la neurología nos ayudó a entender muchos aspectos críticos de las bases de la memoria. El estudio del paciente HM a partir de la década del 50 del siglo pasado permitió una mayor comprensión de las bases neurobiológicas y anatómicas de la memoria humana. Dado que fue el primer caso de este tipo estudiado tan minuciosamente, y seguramente el más conocido, lo utilizaremos para ilustrar cómo llegamos a entender actualmente los sistemas de memoria. HM sufría de un tipo particular de pérdida de la memoria, afectando específicamente las que ahora conocemos como declarativas. La psicóloga Brenda Milner y el cirujano William Scoville estudiaron a HM, un paciente que a los 27 años presentaba una epilepsia inhabilitante e intratable, que algunos relacionan con un accidente en bicicleta ocurrido cuando era un niño. Como era costumbre en ese entonces, para tratar este tipo de casos de epilepsia refractaria, Scoville procedió a realizar una cirugía para remover bilateralmente el lóbulo temporal medial, incluyendo la formación hipocampal, la amígdala y áreas de asociación multimodal de la corteza temporal. Como resultado de la cirugía, el cuadro epiléptico mejoró notablemente, pero HM presentaba una grave amnesia. Esta pérdida de la memoria además era particularmente específica. HM presentaba una memoria de trabajo intacta y recordaba eventos remotos, más de 2 o 3 años, previos a la operación. Tenía además preservadas sus capacidades sensoriales y de lenguaje. Su coeficiente intelectual y su personalidad no cambiaron. Pero HM tenía un grave impedimento en transferir sus memorias a formas duraderas o de largo plazo, pudiendo solo recordar información nueva por unos segundos o minutos. Es decir, presentaba una amnesia anterógrada permanente, ya que no podía consolidar nuevos recuerdos. Esto llegaba al punto de no reconocer a la doctora Milner, a pesar de haber sido tratada por ella durante décadas, saludándola cada vez como si nunca la hubiese conocido. A esto se le sumaba una amnesia retrógrada de los últimos pocos años. En estas imágenes podemos apreciar la extensión de las estructuras removidas durante la cirugía, abarcando las estructuras del lóbulo temporal medial mencionadas previamente. Otro aspecto muy notable del cuadro de HM es que algunos tipos de memoria de largo término estaban preservadas. Por ejemplo, podía aprender nuevas capacidades motoras con el mismo nivel de desempeño que individuos sanos. En esta figura podemos ver cómo puede evaluarse esta capacidad, aprendiendo a dibujar el contorno de una estrella mientras se mira la mano y la estrella a través de un espejo. Las curvas de aprendizaje de HM eran iguales a las de los individuos sanos, es decir, inicialmente cometía muchos errores, pero luego de varios días de entrenamiento su desempeño era excelente. Posteriormente, Squire y otros demostraron que HM y otros pacientes con este tipo de lesiones son capaces de retener otros tipos de aprendizaje, incluyendo la habituación, la sensibilización y distintos tipos de condicionamiento que veremos más adelante en esta clase. De este modo, este trabajo seminal, en conjunto con muchas otras evidencias recabadas a lo largo de los años, nos permite sacar dos conclusiones importantes sobre la memoria. Por un lado, que existen distintos tipos de memoria según su duración y la habilidad. Y por otro, que los sustratos neurales de las memorias declarativas y no declarativas son diferentes. Como vimos recién, HM presentaba una forma patológica del olvido, la amnesia. La incapacidad para establecer nuevos recuerdos luego de una lesión se denomina amnesia anterógrada, mientras que la dificultad para recuperar los recuerdos establecidos antes de la lesión se denomina amnesia retrógrada. Los pacientes con daño en el lóbulo temporal medial, como HM, mostraban ambos tipos de déficits. Como podemos ver en el gráfico de abajo a la izquierda de la pantalla, muchas veces la amnesia retrógrada muestra un efecto graduado en el tiempo. Esto tiene implicancias para entender la temporalidad de la consolidación de las memorias remotas, como veremos más adelante. Hay áreas cerebrales que, al ser dañadas, suelen dar origen a trastornos de la memoria declarativa. Esto llevó a la idea de que este tipo de memorias depende de las funciones fisiológicas de dichas áreas. Ya hemos visto que el hipocampo cumple un rol central, así como sus conexiones subcorticales con los cuerpos mamilares y el tálamo dorsal, entre otras. Otro concepto importante emerge de la diferenciación entre la preservación de las memorias remotas y la pérdida de otras más recientes en pacientes como HM. Esto indica que el hipocampo es una estación intermedia en la consolidación de las memorias declarativas duraderas.
Actualmente se cree que la codificación de las memorias requiere inicialmente del hipocampo, pero que a medida que pasa el tiempo, el proceso de consolidación redistribuye la información hacia otras estructuras como cortezas de asociación unimodal o polimodal que procesan inicialmente la información sensorial. De este modo, las memorias declarativas no se almacenan de manera permanente en el lóbulo temporal medial. Dijimos que la amnesia es una pérdida patológica de la memoria. Sin embargo, todos sabemos que así como existen mecanismos para preservar las memorias, también existe el olvido. Es lógico pensar que, por más grande que sea la capacidad del cerebro para almacenar información, deben existir mecanismos fisiológicos para eliminarla. De este modo, la capacidad de perder información poco relevante es clave para procesos adaptativos. La teoría de la interferencia, tanto proactiva como retroactiva, sostiene que el olvido es consecuencia directa de la influencia negativa de otros aprendizajes. La interferencia proactiva ocurre cuando la información aprendida dificulta la retención de la información reciente, mientras que la retroactiva tiene lugar cuando la información nueva dificulta la retención de la información que se aprendió con anterioridad. Se cree que el olvido no solamente representa el decaimiento de la memoria, sino que existen mecanismos activos para el olvido, posiblemente relacionados con la actividad de la corteza prefrontal y la neurogénesis hipocampal. En el cuento Funes el Memorioso, del escritor argentino Jorge Luis Borges, el personaje principal es incapaz de olvidar nada. De una manera única y elegante, Borges nos dice que Funes está en tantos problemas como alguien que no puede recordar nada, ya que la falta de olvido nos impide pensar y abstraer, que en definitiva es olvidar diferencias. Volvamos al cuadro de clasificación general de las memorias. Estudiaremos ahora a las memorias no declarativas, también llamadas implícitas o reflexivas. Veremos a continuación algunas características generales. A diferencia de la memoria explícita, la memoria no declarativa es implícita, es decir, no requiere del procesamiento consciente. Se adquiere con la práctica y generalmente se manifiesta como una mejora en el nivel de rendimiento. Por último, son en general independientes del hipocampo. Comencemos a analizar los diferentes tipos de memoria no declarativa. Existen memorias denominadas procedurales o de procedimiento que involucran habilidades y hábitos y que dependen de la funcionalidad de diversas regiones cerebrales como el cuerpo estriado, el neocerebelo o la corteza motora. Ejemplos típicos de este tipo de memoria son aprender a andar en bicicleta, cepillarse los dientes o tocar el piano. Como vimos al principio de la clase, al discutir el caso HM y el test del espejo, estas memorias son inconscientes y mejoran mucho con la práctica. Es interesante mostrar como ejemplo que, en animales de laboratorio, se demostró que el aprendizaje motor modula los mecanismos de plasticidad como la potenciación de largo plazo, o LTP en inglés, en la corteza motora de la rata. En el gráfico de la derecha, podemos ver cómo disminuye la potenciación de la respuesta medida en el área cortical M1 en los animales entrenados, en azul, respecto a la inducida en los animales control, en rojo. Dado que el aprendizaje ocluye la inducción del LTP en la corteza motora, esto indica que comparten mecanismos similares. De este modo, se puede demostrar que ocurren mecanismos de plasticidad sináptica in vivo como resultado del aprendizaje. Podemos distinguir la existencia de dos tipos de aprendizaje, no asociativo y asociativo. Las memorias implícitas que se forman como resultado no solo existen en humanos, sino en una gran variedad de animales, incluyendo invertebrados, como veremos más adelante. En el aprendizaje no asociativo, el sujeto aprende sobre las propiedades de un único estímulo, mientras que en el asociativo aprende sobre la relación entre dos estímulos o entre un estímulo y una conducta. El aprendizaje no asociativo es una forma muy antigua de modificar la conducta, y a nivel de los circuitos asociados a este tipo de memoria podemos destacar a las vías reflejas. Mucho de lo que se conoce sobre las bases biológicas del aprendizaje no asociativo proviene de los estudios pioneros de Eric Kandel y sus colegas, quienes utilizaron un invertebrado muy primitivo como modelo, la aplicia, llamada también liebre de mar. La habituación es una disminución en la respuesta a un estímulo inocuo que se presenta repetidas veces. Un ejemplo en los humanos podría ser la disminución en la respuesta de sobresalto inicial frente al ruido de los fuegos artificiales, que a medida que se repite va disminuyendo.
Por otro lado, la sensibilización involucra una respuesta potenciada debido a una variedad de estímulos, luego de la presentación de un estímulo intenso o nocivo. Por ejemplo, reaccionaremos más enérgicamente frente a un golpeteo suave en el hombro si previamente nos pellizcaron dolorosamente. Como vimos en el último video de la clase de neurotransmisión de esta asignatura, los estudios en Aplicia permitieron comprender los mecanismos biológicos que subyacen a estos tipos de aprendizaje no asociativo. Allí analizamos la respuesta de habituación. A continuación, describiremos la respuesta de sensibilización. Podemos ver un esquema de la Aplicia, mostrando los componentes del circuito que controla el reflejo cola-sifón. El sifón es una estructura involucrada en la eyección de agua en estos invertebrados. La estimulación eléctrica de la cola, un estímulo doloroso para el animal, produce la contracción de la cola y de la branquia, un órgano asociado a la respiración. Aquí podemos observar un proceso de sensibilización, ya que un posterior estímulo sobre el sifón, que constituye un estímulo neutro para el animal, produce la retracción tanto de la cola como de la branquia. Como vimos en el ejemplo anterior, no se precisa una asociación temporal entre los dos estímulos involucrados en la respuesta de sensibilización. En el aprendizaje asociativo, esta relación es crítica. Podemos distinguir dos tipos de aprendizaje asociativo. El condicionamiento clásico implica aprender una relación entre dos estímulos, mientras que el condicionamiento operante involucra aprender la relación entre la conducta de un organismo y las consecuencias de dicha conducta. A nivel de estructuras cerebrales, se suele relacionar al aprendizaje asociativo con las funciones de la amígdala y el hipocampo. A fines del siglo XIX, basado en sus estudios en perros, el fisiólogo ruso Pavlov introdujo el condicionamiento clásico, que en esencia relaciona dos estímulos. La presentación de un estímulo al que llamaremos incondicionado, en este caso la comida, producirá una respuesta potente y manifiesta, en este caso la salivación. Esta respuesta la denominamos también incondicionada, ya que se produce sin aprendizaje, es innata. Por otro lado, presentamos otro estímulo, el sonido de la campana, que es neutro, es decir, no produce respuesta o la misma es débil. Cuando un estímulo neutro se aparea temporalmente con un estímulo incondicionado, comenzará a provocar una respuesta nueva y diferente llamada respuesta condicionada. A partir de esta asociación, la sola presentación del estímulo neutro, al que ahora llamaremos condicionado, hará que se produzca la respuesta de salivación. A menudo se requieren de múltiples repeticiones de estas presentaciones apareadas temporalmente para generar una asociación fuerte. Como vemos, este aprendizaje depende de la contigüidad y contingencia entre estímulos y permite la predicción de la ocurrencia de un estímulo en base a información provista por estímulos asociados. Por ejemplo, la anticipación del momento en que probablemente aparecerá un predador fue esencial para la supervivencia de las especies en su hábitat. De aquí que esta forma de aprendizaje y memoria, el condicionamiento clásico, esté ampliamente difundida en el reino animal. Si el estímulo incondicionado es gratificante, por ejemplo alimento o agua, el condicionamiento se denomina apetitivo. En contraposición, si el estímulo incondicionado es nocivo, como una descarga eléctrica, el condicionamiento se denomina defensivo o aversivo. Para comprender mejor el próximo ejemplo de aprendizaje asociativo, es importante recalcar que las emociones controlan y modulan la adquisición, la consolidación y la evocación de las memorias. Los procesos de aprendizaje teñidos de emociones fuertes, tanto positivas como negativas, tendrán como resultado probablemente una consolidación más eficiente de la memoria afectada. Como ejemplos, podemos mencionar que seguramente nos acordaremos de qué ropa teníamos puesta cuando nació nuestro primer hijo, o cómo era la puerta del bar donde nos asaltaron, para mencionar dos casos asociados a emociones positivas o negativas, respectivamente. El condicionamiento del miedo es un tipo particular de condicionamiento clásico, asociado a la presentación de un estímulo aversivo como una descarga eléctrica que genera una respuesta innata de miedo. En este tipo de aprendizaje asociativo, la amígdala juega un rol esencial, dado su rol en el procesamiento de las reacciones emocionales, entre ellas el miedo. En la parte inferior vemos un ejemplo de condicionamiento del miedo utilizando una rata de laboratorio. En el primer cuadro, el animal es colocado en una jaula con una grilla y se le presenta un estímulo neutro, un sonido al cual el animal le presta una limitada atención. A continuación, al animal se le presenta de manera simultánea ese sonido con una descarga eléctrica a través del piso de la jaula,
que le produce malestar y dolor. En el último cuadro podemos ver que, en respuesta al estímulo sonoro, ahora el animal reacciona con una respuesta de miedo, denominada freezing o congelamiento, muy diferente a la evocada en el primer cuadro. De este modo, el animal asoció un estímulo inicialmente neutro, el sonido, con una respuesta innata de miedo, que involucra al complejo amigdalino, entre otras estructuras. El otro modelo de aprendizaje asociativo fundamental es el condicionamiento operante o instrumental, estudiado entre otros por Skinner. En este caso, las consecuencias de la conducta de un sujeto producen cambios comportamentales, favoreciendo que se repitan sus actos o que dejen de producirse. El experimento clásico involucraba colocar a una paloma hambreada en una cámara, la caja de Skinner que vemos en la figura, en la que el animal es recompensado por una acción específica, por ejemplo, presionar una palanca en la pared de la caja. Si el animal recibe un refuerzo positivo, como la comida cuando la presiona, comenzará a presionarla más a menudo que antes. De este modo, el animal aprendió que de sus muchas posibles acciones, una de ellas, presionar la palanca, va seguida de comida. Y dado que está hambriento, va a seguir realizando esta acción. En este tipo de aprendizaje, una respuesta voluntaria se refuerza o debilita según sus consecuencias sean positivas o negativas, mediante refuerzos o castigos. Al igual que en el condicionamiento clásico, la contingencia y la contigüidad aquí también son importantes. La contigüidad implica la cercanía de eventos en el tiempo y la contingencia la dependencia de un evento respecto del otro. Y así como en el condicionamiento clásico, el sujeto aprende que determinado estímulo predice un acontecimiento posterior, en el condicionamiento operante el animal aprende a predecir las consecuencias de su conducta. Por último, existe otro tipo de memoria no declarativa, el priming, también denominado primado. En este tipo de memoria, el recuerdo de las palabras o los objetos mejora por la exposición previa a dichas palabras u objetos y está asociado con funciones neocorticales. Es interesante recordar que pacientes como HM con daño en el lóbulo temporal medial tienen preservada la memoria de priming. Por ejemplo, cuando se muestran las primeras letras de una serie de palabras que se estudió previamente, HM podía elegir correctamente tantas palabras presentadas con anterioridad como un sujeto sano, aun cuando el sujeto no sea consciente de haberlas visto antes a las palabras. Se suele proponer la existencia de dos tipos de priming. La diferencia entre los priming perceptual y conceptual reside en si el priming tiene lugar entre ítems que tengan una forma similar o bien que tengan un significado similar. El ejemplo de la figura involucra priming perceptual. Repasemos entonces algunos conceptos clave de esta parte. El aprendizaje y la memoria son las principales formas en que el ambiente modula la conducta de los organismos vivos, incluyendo los seres humanos. Estos procesos involucran adquirir conocimientos del mundo y luego poder incorporarlos al sistema nervioso en forma de memorias. Las memorias pueden clasificarse desde el punto de vista de su temporalidad, existiendo procesos secuenciales en etapas diferentes, incluyendo la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Otro tipo de clasificación de las memorias se basa en su contenido y si son evocadas de manera consciente o inconsciente. Las memorias declarativas abarcan el conocimiento objetivo de las personas, los lugares y las cosas y requieren de la integridad del lóbulo temporal medial. Las memorias no declarativas no requieren de la evocación consciente y existen en animales muy antiguos filogenéticamente, como la plicia. Dependen de la actividad de diferentes áreas cerebrales, como el estriado, el cerebelo, la corteza y la amígdala. Las lesiones en estructuras cerebrales, como en el caso del paciente HM, nos han permitido entender las bases anatómicas y funcionales del aprendizaje y la memoria. Por ejemplo, que existen diferentes sistemas de memoria con funciones y localizaciones específicas.